Buenas, ¿cómo andan? Bueno, voy a dejar acá fijado el mensajito que suelo dejar, invitando a las personas a participar, a los que estén en línea. Es un horario de poco tráfico, pero siempre puede caer alguien. Es verdad que yo esto después lo dejo colgado, pero también es verdad que está buena la interacción. Así que vamos a dejar fijado este mensaje. Compartí tu síntoma y te cuento una historia de tu vida. Ahí va. Compartí tu síntoma y yo te cuento una historia de tu vida. A ver si esto se puede anclar. Fijar comentario. Ahí está. Hola Vero, hola Ezequiel, hola Arevalo, hola a todos. Bueno, a ver si esto lo podemos poner acá donde... Ahí está. Bueno, vamos a hablar sobre síntomas, vamos a hablar sobre todo. Yo siempre invito a compartir el síntoma, ¿no? O me contas un síntoma, no sé, lumbalgia. Y yo te cuento cuál es la historia que explica la lumbalgia. Es decir, por qué tenés lumbalgia. En la medida en que lo sepas, digamos, tampoco soy un diccionario viviente, pero la experiencia hace que uno vaya adquiriendo determinados saberes. Bueno, como verán es un día muy maradoniano, Maradona por aquí, Maradona por allá. Los argentinos somos así. ¿Quién ha hablado del mundial? ¿Qué quieren hablar? Yo arranco con un tema y en el medio el que me quiere preguntar algo me pregunta y yo le contesto, ¿no? Puede compartir sus síntomas, puede compartir una vivencia, puede compartir una experiencia, lo que quiera, lo que guste. Yo si algún síntoma no lo sé de memoria, no recuerdo la historia, bueno, en todo caso te lo averiguo, te puedo llegar a decir escribime después y yo déjame que te lo investigue un poco. Y después te contesto cuál es la historia, digamos por un mensaje privado, direct message se llama ahora. Y bueno, de esa manera te puedo evacuar la duda respecto de tus síntomas, de lo que te pasa a vos en la vida. No se olviden que el síntoma puede ser físico o no físico. El síntoma físico, que es el que se aborda con la biodescodificación, en ese tipo de síntomas uno recurre al diccionario para ver cuál es la historia que está atrás. No sé, si tenés un problema óseo, bueno, desvalorización. Si tenés un problema muscular, impotencia. Si tenés un problema en la piel, contacto. Así. Cada uno, hola Pato, cada síntoma va a tener una historia asociada. Desde el chamanismo, todos los síntomas son abordables, incluso los síntomas de la realidad. Pero cuando vos venís con un síntoma de la realidad, en definitiva, a ver si ya me estás trayendo la historia. Oh. Pero ¿cómo se pone esto de vuelta? Cancelar. Ahí está. Ya me estás trayendo la historia. Yo me decís, no, a mí, no te olvides, el síntoma es lo que te molesta de la vida. Si a vos lo que te molesta de la vida es que tu novio te putea, eso no es un síntoma físico, eso es una historia. O sea, ya me estás trayendo la historia. Vamos a tener que ir para atrás y seguramente ver historias en las cuales, obviamente siguiendo una determinada línea, en las cuales haya colaterales que te desvaloricen. Si mi novio me putea mi novio es un colateral, ¿sí? Y me putea. Oh, qué podrido esto, lo voy a apoyar acá.
esto de los super... ¿cómo es? Los trípodes, me tiene podrido, más laburo lo que dan que otra cosa. Mi novio colateral me putea, quiere decir me desvaloriza. Entonces en definitiva eso es sería por ejemplo la historia de la lumbalgia. Me siento desvalorizada por un colateral. Que es un síntoma que aparece mucho en mi universo, lo cual me dice mucho sobre mi historia. El concepto de colateral es más amplio que mi novio, ¿sí? El concepto de colateral, pues los colaterales son todos los que están a tu mismo nivel, ¿sí? O sea, tus pares. Tus colaterales son tus hermanos, tus primos, tus cuñados, tu marido, tus parejas. También, o sea, ahí como generacionalmente más o menos va a coincidir, ¿no? Pero también puede ser tu vecino, y tu vecino puede no coincidir generacionalmente con vos. Tu vecino puede tener 80 años y vos 30. Pero es un colateral, en el sentido de que ninguno es una autoridad sobre el otro, ¿sí? Distintos son los ascendientes y los descendientes. Los ascendientes son tus padres, tus tíos, tus abuelos. Esos son los ascendientes biológicos. Y después están los ascendientes simbólicos. Tu jefe, el Estado, la policía, el juez. Todo aquello que pueda ser una autoridad sobre vos. No sé, en un boliche el patobica. Porque dentro de ese boliche es la autoridad. Y tus descendientes pueden ser reales, como pueden ser tus hijos, tus sobrinos, tus ahijados, o simbólicos. Tus alumnos, si sos un docente, por ejemplo, un profesor, son descendientes simbólicos. Hola Ariel, hola Bárbara, Lisandro, María, Julián. Descendientes simbólicos. Tus empleados son descendientes simbólicos. Tus empleados son descendientes simbólicos. ¿Por qué? Porque vos, respecto a ellos, sos una autoridad. Vos le decís al empleado lo que tiene que hacer. Y el empleado va y lo hace. ¿Sí? Entonces, en el caso de mi novio me desvaloriza, cuando vas hacia atrás, probablemente la historia en tus edades más tempranas termine, por ejemplo, en una pelea con tu hermana. Probablemente termine en una pelea con tu hermana. Porque a los 5 años probablemente no tengas novio, pero sí tenés hermanos y hermanas con los que estás, ¿no? Y vos te podés sentir, y esto se ve bastante en consulta, desvalorizado. No sé, hace poco, por ejemplo, una paciente se sentía desvalorizada porque quería jugar con su hermana y su hermana le decía que el juego que ella proponía era una cagada y que había que dedicarse a otra cosa. No me acuerdo, leer libros, no sé, una cosa así, pero que era su hermana un poco más grande. O sea, el concepto de colateral es más amplio que novio y es más amplio que hermanos, ¿no? Tus compañeros de laburo, tus compañeros de estudios, todos esos son colaterales. Desde el chamanismo, a diferencia de la descodificación, no requerís en sí un diccionario. No requerís un diccionario de biodescodificación o un diccionario de síntomas. No necesitas un diccionario de síntomas porque la persona te trae la historia directamente, ¿no? Me llevo mal con mi vieja. Bueno, eso no es un síntoma físico, es una historia. Bueno, habrá que ir a edades más tempranas a ver historias donde vos te lleves mal con un ascendiente. Igual siempre es bueno para estas disciplinas entender, tener un diccionario de símbolos. Tener un diccionario de símbolos o saber algo sobre símbolos, sobre el lenguaje simbólico, sobre arquetipos. Porque para el inconsciente real y simbólico es lo mismo. Me pasó de atender un paciente, por ejemplo,
que en distintas escenas, cuando vamos a la consulta, en distintas escenas, él a una determinada edad, no me acuerdo cuál, siente como que su hogar es frío, pero frío desde lo simbólico, como que falta calidez, como que falta amor entre los padres, entre los hermanos, de la madre hacia los hijos, del padre hacia los hijos, como que falta calidez, ¿no? Y en edades más tempranas, por ahí se veía que hacía frío, pero hacía frío real. Hacía frío real, o sea, en el sentido de que era una familia pobre y literalmente se estaban cagando de frío porque no tenían estufas o porque las estufas que tenían no daban abasto, porque era invierno, porque vivían en una casa medio precaria que no lograba contener bien el frío. Entonces ahí el sentido biológico, el inconsciente es como si diera orden de repetición, ¿no? Pero transformara lo que antes era real, ahora lo transforma en simbólico. Pero la repetición está, vos necesitas frialdad. Ahí me preguntaron por las náuseas. No me acuerdo de memoria el sentido biológico de las náuseas, pero escribime un mensajito. Rosy Mayo 28, escribe un mensajito y te lo averiguo. ¿Cuál es el sentido biológico de las náuseas? Nunca me tocó trabajar ese síntoma con un paciente. Bueno, ¿en qué estaba? Real y simbólico es lo mismo. Sí, para el inconsciente real y simbólico es exactamente lo mismo. No. Ayer me tocó... Ahora voy a anotar tu nombre, a ver. Por ahí te escribo yo, pero la verdad que no me gusta dejar pasar estas cosas. Rosy Mayo. Si me escribís vos mejor, pero si no yo voy a intentar. Náuseas. Bien. No sé, ayer me tocó trabajar un síntoma de la realidad y esto habrá pasado más o menos a la 1 de la tarde. Me escribe un paciente y me dice me dice, che, con el método que usás vos, ¿se puede hacer algo para que le vaya bien a la selección o aunque sea para que le ganemos a México? Y me lo dice medio en joda. Y yo le digo, sí, obvio, si vos sos el creador del todo. Si vos sos el creador del todo, nada hay fuera de vos. Si nada hay fuera de vos, vos controlás todas las variables. Pero las variables como De Paul, Di María, Messi, Scaloni, las controlo yo. Sí, porque vos sos el creador de De Paul, Di María, Messi y Scaloni. Bueno, y me dice, mirá, la verdad te lo decía en joda, pero si posta se puede, vamos a hacerlo. Lo hicimos. Habremos estado 2 horas. Un poco entre chácharas por ahí y demás 3, no sé. Yo me acuerdo que terminamos, yo me tenía que ir a la casa de un amigo a ver el partido y vi que no llegaba, ya eran las 4 menos cuarto. Pero los resultados están a la vista. Hasta te diría que me hizo un favor él a mí, porque yo sufro mucho con el tema del fútbol y sobre todo con este mundial, sufro mucho. O sea, sufro en el sentido de que me preocupa. Es medio un síntoma mío, pero bueno. Tengo tantos síntomas que la verdad que me dio un poco de alivio que alguien trabaje este síntoma por mí, en lugar de yo tener que trabajar todos los síntomas, ¿no? Pero bueno, los resultados están a la vista. Veníamos de perder contra un equipo que eran nadie.
Es un poco bizarro este mundial, ¿no? O sea, vos fíjate, Alemania pierde contra Japón. O sea, nadie. Futbolísticamente hablando, nadie. Argentina pierde contra Arabia. Futbolísticamente nadie. ¿Nunca les llamó la atención que Argentina y Alemania siempre se cruzan en algún momento del mundial? Nos cruzamos en el 86. Nos cruzamos en el 90. Nos cruzamos en el 2006. Nos cruzamos en el 2010. Nos cruzamos en el 2014. Veamos, ¿cuál es la probabilidad de que te cruces 5 veces en 25 años con un mismo equipo? ¿Cuál es la probabilidad matemática de que eso pase? ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué pasa eso? Eso tiene una explicación desde el inconsciente. No sé si la voy a dar, pero tiene una explicación desde el inconsciente. Bueno, por lo menos yo creo haberla encontrado. Un amigo me pregunta, bueno, ¿y por qué casi siempre perdemos? Porque de esas 5 creo 4 perdimos. Y le dije, mira, todavía no tengo el nivel de conciencia lo suficientemente elevado como para poder ver esa respuesta. Pero tal vez algún día la tenga. Cuando la tenga te la voy a dar. Cuando tenga te la voy a dar. Pero bueno, lo puedes analizar por los datos, ¿no? Si alguien vio, estudió o escuchó mi video de dobles y yacentes, bueno, fíjense qué día se fundó Alemania, fíjense qué día se formó el primer gobierno patrio argentino, y ahí van a tener una pista. Fíjense el nombre, Alemania, Argentina, con qué letra empiezan, con qué letra terminan, cuántas sílabas tienen. Lucchesi. Interesante lo de la frialdad que contaste. Me pasó algo parecido en casa y la de continuar con el patrón me quedó resonando en la cabeza. A ver, si nos querés contar qué es lo que te pasó, y es bienvenido. Es bienvenido. Lucchesi nos comparte una historia con respecto a la frialdad. Siempre el consultante viene a mostrarle al consultor su historia. No es casual que yo vea esto en un paciente, porque es mi historia. O sea, en mi historia había frialdad en mi hogar, en mi historia, en mi pasado. Entonces cuando veo a alguien con algo parecido me llama la atención. Por eso yo te diría como que le pongo highlight. ¿Cómo se dice en español? Resaltador. Le pongo resaltador. Sí, la verdad que, no sé, en mi hogar por lo menos había bastante poca efusividad. Y sí, en definitiva, con lo que le explicaba a este paciente es 2 personas que comparten un universo. Si bien cada uno tiene su universo, en algún punto se tocan esos universos. Si 2 personas comparten un universo es porque tienen las mismas historias. Si no, no pueden compartir un universo. Así de simple. Que no quiere decir los mismos síntomas físicos. Uno de los dos puede tener el síntoma físico y el otro no. Por ejemplo, no sé, un síntoma que yo tengo es la gingivitis o periodontitis, pero que en realidad son 2 estadios de lo mismo, ¿no? Que es la retracción de encías. La historia que está detrás de la retracción de encías es la resignación.
Y esta historia de la resignación la estoy viendo en todos mis pacientes. No en todos mis pacientes, pero en una buena cantidad de pacientes. Entonces, ellos y yo tenemos la misma historia. El resentir de estos síntomas es algo así como: no voy a luchar por esto, haga lo que haga, igual no lo voy a lograr. Esa es la resignación. Y por lo menos ahora me vienen 2 pacientes que tienen esta historia. Que después que la trabajen o no es otra cosa, porque en realidad pueden estar trabajando otra cosa que les resulte más importante, que les afecte más su vida. ¿No? Vamos a leer esto. En casa de mis padres había mucha frialdad y el frío se sentía mucho en casa. Y lo cual hoy me junto a ver un partido como ayer y me veo tan distinto con ellos. Hablo del cambio que uno va teniendo. Bueno, me alegro que te sientas distinto, me alegro de que no sufras más la frialdad. Sí. Bien. Sí, en mi caso lo que había en mi familia, me acuerdo, era como algo así como amores no correspondidos. Como una especie de triángulo de desamor había. Mi papá amaba a mi mamá, pero mi mamá no amaba a mi papá. A su vez mi mamá nos amaba a mi hermano y a mí, pero nosotros a ella no. Como que no era algo muy importante. Todo esto, te hablo cuando cero camino de conciencia, cero todo. Como que nosotros, mi mamá medio que no, como que tendíamos a repelerlo un poco. Y nosotros amábamos a mi papá, era alguien como que lo admirábamos así, pero nosotros, a nuestro viejo hacia nosotros era como algo que también, como que no le generábamos ningún sentimiento de nada. Era como algo medio que había que sacarse encima, ¿no? Entonces, en un sentido giraba el amor y en el otro sentido giraba como el desdén. Y había toda una historia de amores no correspondidos, ¿no? Para que haya amor, tiene que haber interés de las 2 partes. Y en este caso siempre había interés de una parte y de la otra no. Eso fue un poco la historia de mi familia, por lo menos cuando éramos chicos y adolescentes. Funcionó así. Por lo menos hasta mis 21 años. Más o menos funcionó así. Después, bueno, todo cambió, mi vieja falleció, bueno, cambió un montón de cosas. Oh, cuánta gente, qué bueno. Nazarete, no es casual que estés acá. Para nada. Gladys. Creo que también uno cuando empieza a perdonar va sanando y ya no molesta. Aprendí a entender que son así. Sí, tener ojo con lo del... Suena un poco a resignación puesto así, ¿no? Como bueno, está bien, son así, no se puede hacer nada. En realidad sí se puede hacer mucho, se puede hacer y se puede hacer mucho. Pero para hacerte tenés que reconocer el creador del universo. En la medida en que no creas eso, o que no seas capaz de creerlo, por eso los caminos mentales no dan tantos resultados. Yo estuve en los caminos mentales. Y me frustré. O sea, todo eso del tú puedes, bla, 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 etcétera, etcétera, me llevó en gran parte a la frustración. Creo que hasta el avergonzamiento me llevó, ¿no? Y algo que me pasó, me acuerdo, fue como también en esta idea de perdonar todas personas con las que yo estaba peleado de mi familia, como muy a mi pesar, porque la verdad que tampoco es que tampoco es que me pidieron disculpas en ningún momento, como que traté de reconectar con esa familia. Y no llevó a nada. Ellos siguieron pensando que ellos tenían razón, que yo soy lo peor. Y lo único que hice fue exponerme al divino botón. Pero eso es cuando seguís caminos mentales. Porque la mente no tiene poder. Lo que tiene poder es el alma.
Sin embargo, hay algo que aprendí cuando me formé en coaching, que es lo siguiente. Que está bien, esto es mental, plano 3. No es tan profundo, pero es interesante. Que es lo siguiente. Vos no podés obtener todo lo que vos querés. Pero vos podés dejar todo dispuesto de manera tal que el resultado que vos buscás sea asequible. Asequible quiere decir como obtenible. ¿Sí? Entonces, no sé, suponete que estás peleado con un familiar. Bueno, vos podés, vos por ahí no podés reconciliarte con ese familiar. Pero vos podés dejar todo dispuesto de tal manera que ese resultado sea posible. ¿No? Es decir, en el sentido de, está bien, estás peleado conmigo, bueno, listo, mira, yo te dejo las puertas abiertas, si querés volver. Y si no querés, no vuelvas. Ahí el resultado es asequible, ¿sí? Ahora, si yo le digo con vos todo mal, yo estoy cerrando la puerta. Entonces el resultado no es asequible. Pero eso no deja de ser mental. Eso no deja de ser mental. ¿Sí? En un camino de conciencia que es más profundo, todo es asequible. Pero tenés que trabajar hacia adentro. Tenés que mirar en vos. El afuera es una proyección del adentro. Entonces, trabajando en vos, eso que vos consideras externo va a cambiar. Porque si no, también podés llegar a estar incluso en situaciones de, como hasta de sumisión también, ¿no? O sea, esto del namasté, el de, no, bueno, el perdonar. Hay un trabajo antes que eso, que tenés que hacer, que tiene que ver con la liberación de las emociones, etcétera, etcétera, ¿no? Que es lo que hacemos en una sesión de chamanismo. En una sesión de chamanismo se viaja al pasado, se revive una emoción de un determinado momento en el tiempo, se libera esa emoción y después se repara eso. Es decir, nosotros lo que hacemos es cambiar el pasado para cambiar el presente. Y esa es la única forma. Esa es la única forma. ¿Por qué? Porque el presente es siempre o una repetición o una reparación de lo que pasó en el pasado. Todo lo que dio por resultado vida debe ser repetido. Todo lo que dio por resultado muerte debe ser evitado. Simple y sencillo. Simple y sencillo. Entonces la única forma de modificar el presente es viajar al pasado. Cambiar el pasado. Y cuando cambies el pasado va a cambiar el presente. Y el futuro. Y el futuro. El futuro, si no se toma conciencia, o sea, si no se hace un camino de conciencia, el futuro está escrito. El destino está escrito. El destino está escrito. Y lo va a determinar tu biología. De acuerdo a qué cosas dieron por resultado vida y qué cosas dieron por resultado muerte. Muerte en sentido amplio, ¿no? Muerte, separación del clan, personas que sean mal vistas. Y en segundo orden, pérdidas de territorio, abusos y otras circunstancias. O grandes dolores. Pero eso en segundo orden. En segundo orden. Se va a tratar de evitar. Bien. Buen día, Marce. Qué lástima, ya empezó tu formación en vida. Tendré que esperar la próxima. Paola, ¿cómo estás? Mirá, te cuento. Primero que nada, yo no doy formación en bio. Yo no doy formación en bio. O sea, yo no doy cursos de biodescodificación. Y tampoco recomiendo que hagas cursos de biodescodificación. Porque ¿para qué sería? ¿Para ayudar a otros a sanar? Sana vos primero. Sana vos primero. Esa es mi recomendación. Si vos tenés un síntoma, si vos tenés algo de tu vida que te molesta y que lo querés cambiar y que lo querés trabajar, simple. Si considerás que yo soy el terapeuta que te puede ayudar, me escribís por inbox, direct message. Hola, ¿cómo te va? Tengo tal síntoma, ¿se puede hacer algo? Listo. Y si no, con otro terapeuta, un chamán, bueno,
que vos consideres sanación. Yo cuando empecé con esto de biodescodificación, en principio, fue porque, bueno, yo seguía una serie de personas que se dedicaban a esto y me resonaba lo que decían, ¿no? Y en un momento digo, bueno, vamos a probar. Y voy a una terapeuta para trabajar un síntoma, que no me acuerdo cuál de todos era. Y yo veo como que la terapeuta no da pie con bola. No da pie con bola. Pero yo seguía leyendo los libros, escuchando los videos y me hacía sentido lo que yo escuchaba. Como que yo sentía que eso era verdad, que eso era real, que eso era así. Pero cuando fui a una terapeuta que era de la escuela de esta persona, que hacía los videos y escribía los libros, digo, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Si este está diciendo algo que yo siento tan verdadero, tan acertado, y me dice que vaya a una lista de terapeutas, y dentro de esa lista está esta, y trabaja sobre mí, y no da pie con bola, y la consulta es un desastre, y no se sanan mis síntomas, al contrario. Bueno, digamos, como que mi vida sigue siendo la misma debacle que es. ¿Qué hago? Digo, no, porque lo que puedo hacer es probar con otro terapeuta, pero creo que había 3.000 en la lista. Dije, bueno, pero ¿cuánta plata voy a gastar? Si a $40 la consulta. Y en esa época eran 3 consultas por síntoma. Hoy, bueno, las reglas cambiaron, son en promedio 15 consultas por síntoma. Pero bueno, en ese momento las reglas del juego eran esas. Y dije, bueno, acá la única opción es que el terapeuta sea yo. Y ahí voy a saber quién está haciendo las cosas bien, quién está haciendo las cosas mal, quién está aplicando el método correcto, quién está inventando cosas de la galera, quién me está diciendo cualquier cosa, quién está actuando de manera acertada. Y por eso yo estudié biodescodificación y después chamanismo, etc. Porque necesitaba información. Pero yo primero fui a mi consulta. Y eso es lo que recomiendo. O sea, antes de vos ir a decirle a los demás qué hacer, bueno, primero aplicá eso sobre vos. Y fíjate qué resultados da. Yo recomendaría eso. Por eso no doy cursos de biodescodificación y de chamanismo. No. La sanación es un proceso personal. ¿Sí? Vamos a ver los comentarios. Janina Mesía. Nico, pero también tenemos el poder de decirle a nuestra mente cómo pensar. No te creas que tanto. Nuestra mente quiere pensar que tiene el poder. Nuestra mente quiere eso. Pero no te creas que tanto. O sea, vos pensás en una persona que quedó traumada por un suceso traumático. Probablemente esa persona no quiera pensar en ese suceso traumático. O sea, vos ibas por la calle caminando y saltó un tipo al 5º piso y se estalló los sesos enfrente tuyo, y vos quedás traumado por esa escena de caerte de sangre para todos lados, y quedás traumado, y probablemente vos no querés pensar en eso, pero viene a vos, y andás a ver lo que te puede producir eso. Y vos querés pensar en otra cosa, vos querés pensar en momentos lindos, pero eso viene a vos. ¿Por qué? ¿Por qué viene a vos? Bueno, por 2 razones. La primera razón, y otra cosa más, y pasa el tiempo y vos seguís reviviendo ese momento traumático constantemente. O sea, digo, el cerebro que estalla en la vereda, como podría decir una escena de una violación, un abuso, una escena donde te cagaron a trompadas, en fin, cualquier cosa, cualquier suceso traumático. Y
Y puedes decir, bueno, ya va a pasar. Y pasa el tiempo y la persona sigue traumada. Y eso es por dos motivos. Y el primer motivo es porque en el inconsciente el tiempo no existe. En el inconsciente todos los sucesos están pasando todo el tiempo. Entonces, por ahí pasaron 40 años desde el día que vi el tipo que se reventó los sesos y yo sigo viendo eso. Porque en el inconsciente todo está pasando todo el tiempo. Todo el tiempo ese tipo está reventando su seso contra la vereda. Todo el tiempo. Y el segundo motivo por el que pasa eso es porque la mente, si bien quiere creer que tiene el poder, no tiene el poder. El que tiene el poder es el inconsciente, que es el mismo concepto que el alma. Alma e inconsciente se refieren a lo mismo. Si Freud habló de inconsciente en lugar de hablar de alma, fue porque en su época, en las universidades, había corrientes racionalistas y demás, y hablar de alma sonaba a religión, y en esos ámbitos académicos la religión estaba siendo medio como repelida, ¿no? Había como un cierto cientificismo, y entonces si vos hablabas del alma ya como que te iban a mirar torcido. Entonces, con cierta viveza criolla, Freud crea este término del inconsciente. Si no, difícilmente le habrían pasado cabida en las universidades de Alemania, Austria, no me acuerdo dónde estaba, creo que Alemania. En eso sí, creo, solo uno tiene la cura, el resto solo te acompaña. Sí, si vos sos el creador del todo y nada hay fuera de vos, solo vos podés sanarte. Nada externo a vos te puede sanar. Nada externo a vos. Ni una piedra, ni un péndulo, no. Ni una pastilla. A ver, no digo que no te tomes un ibuprofeno si te duele la cabeza. Toma el ibuprofeno, pero la realidad es que nada externo a vos puede sanarte. O sea, tomar un ibuprofeno no es sanar. Es hacer algo para no sentir el dolor de algo que está pasando dentro tuyo. Ezequiel, Dieguito, Felipe, Javier. Bueno, creo que saludé a todos. Ahora, cuando decimos tenemos el poder de decirle a nuestra mente, cuando vos decís nuestra mente, ¿quién está hablando? O sea, ¿y quién sería ese que le dice a la mente? Fíjate, en tus propias palabras. ¿Quién sería ese que le dice a la mente cómo pensar? Cuando vos decís, tenemos el poder de decirle a nuestra mente, estás reconociendo que vos no sos tu mente. Tal vez inconscientemente. Estás reconociendo que vos no sos tu mente. Que vos sos algo que está más allá de la mente o en otro lado, o que es distinto. O por lo menos que es distinto de tu mente. Tenemos. Entonces nosotros, ¿quién somos? ¿Quién es el que habla ahí? Bueno. Bueno, pregunten algo porque si no me pongo a hablar de fútbol. Y no sé si a todos les gusta hablar de fútbol. Pero bueno, así. Hace 2 años que falleció mi mamá. Y la tristeza no se va de mi alma. ¿Qué sugieres? Que lo trabajes en consulta, Mirta, por supuesto.
Por supuesto. Hay que ver con qué historia hay atrás o qué otros escenarios hubo en tu pasado. ¿Cuántos años tenés, Gladys? Porque esa historia puede ser muchas cosas. O sea, se puede abordar desde distintos ángulos. O sea, se puede ir a trabajar directamente esa escena y liberar la emoción, ¿sí? Esa emoción se va a liberar llorando, golpeando cosas, no importa. Se puede liberar la emoción. O sea, yo puedo ir a trabajar solo esa historia. Pero esa historia va a tener un concatenamiento de historias detrás. Concatenamiento de historias detrás. Yo puedo trabajar solo esa escena. Y eso te va a dar un cierto alivio a tu alma. Pero está bueno ir más en profundidad, ir más hacia el pasado. También vamos a lo que te pasó hace 2 años, revivimos el momento, liberamos la emoción, reparamos. Pero estaría bueno, ponele si tenés, no sé, 60 años, en esa escena, ir a ver qué te pasó a los 30. Así como lo ponés, mi mamá falleció, puede ser pérdida de territorio amoroso, conflicto de contacto en yin, puede ser muchas cosas, esa historia. Entonces hay que ver el pasado, ¿no? Ir, por ejemplo, a la mitad de tu edad, anda a la mitad de tu edad y fíjate si tuviste algo, una pérdida de territorio amoroso, un conflicto de contacto en yin u otra cosa, ¿no? Tengo poca información, acá estoy tirando intuitivamente, digamos, ¿no? Pero, a ver, el concepto de territorio es un concepto muy amplio. Lo he explicado en distintos videos, pero siempre viene bien porque la gente va cambiando. El territorio, como es real y simbólico es lo mismo, el territorio real es mi casa, mi departamento, mi casa quinta, qué sé yo. Y después, el territorio amoroso es aquellas personas o cosas sobre las cuales yo despliego mi amor. ¿Sí? Que puede ser mi mamá. Entonces, si mi mamá se murió, eso es una pérdida de territorio amoroso. Si me usurparon una casa, eso es una pérdida de territorio real. Real y simbólico es lo mismo para el inconsciente. También puede ser que, no sé, un amigo mío le pasó que estaba descuartizado porque se murió su mascota, un perro. Bueno, es una pérdida de territorio amoroso. También. O real, también, según como se vea, según si se entienda que... Habría que ver, bueno, no importa. Para el caso es lo mismo. Y después conflicto de contacto en yin quiere decir separación, ¿no? Conflicto de contacto en yin es quiero estar en contacto con alguien y he dejado de estarlo, ¿no? Porque se murió, porque se fue y no lo vi más. Conflicto de contacto en yin. Conflicto de contacto en yin explica muchos síntomas. Por ejemplo, la alopecia. La alopecia es conflicto de contacto en yin. Es un intento de solución biológica. Es una reparación. Generalmente, o sea, no generalmente, diría casi siempre, lo primero que vas a tener que ver es el conflicto de contacto con un padre o autoridad, ¿no? Y ahí, ¿por qué la alopecia, o sea, la caída de cabello, por qué sería una reparación? Bueno, porque el cabello es algo que se interpone entre la cabeza, que es la parte más alta del cuerpo, y el padre. Fíjate que está anclado en el inconsciente colectivo el concepto de Dios, que siempre está arriba, con el concepto de padre. Fíjate en la cultura cristiana, sobre todo, ¿no? Como Cristo se refiere a Dios como el Padre, ¿no? Y en cualquier misa, etcétera, lo vas a ver. Nuestro Padre que está en el cielo. Entonces eso ha quedado anclado. Entonces, si yo me siento separado del Padre, tener una alopecia sería una solución biológica. O sea, que se me caiga el pelo, que es como un colchón que está en el medio, como yo quiero estar más en contacto con el Padre, que está arriba, y el pelo se interpone, la solución biológica sería que se caiga.
Con la madre, bueno, nada, los conflictos de contacto con la madre generalmente vienen por otro lado. Las plantas, sobre todo las plantas de los pies. A veces la planta de los pies. O sea, si yo quiero más contacto con la madre, generalmente, a ver, que tenga la historia no quiere decir que tengas el síntoma, pero lo voy a poner al revés. Si yo tengo, por ejemplo, pie plano, es porque yo lo que quiero es tener más contacto con la madre. Me siento separado de mi mamá. Eso es pie plano. Si esto es un pie normal y tengo pie cabo, es porque me quiero despegar de mamá. Me quiero despegar de mamá. O de mi función materna. O de mi función materna. Siempre pensar en amplio. Tengo 63 años, los últimos 6 años cuidándola, tenía demencia senil, hasta su último respiro, y esos últimos momentos son los que quedan en mi mente. Está bien. La demencia es un conflicto es un conflicto de corteza cerebral, que también se llama corteza territorial. Por lo tanto, una historia que seguramente vas a aportar, vos y tu mamá también, es el conflicto de territorio. Que en realidad yo digo conflicto de territorio, pero es conflicto o pérdida de territorio real o amoroso. Esa es la forma, esa es la firma larga. Nosotros lo resumimos como conflicto de territorio. La demencia. Me hace sentido. Me hace sentido. Cuando muere tu mamá, vos tenés una pérdida de territorio amoroso. Y a su vez, tu mamá tiene demencia senil, con lo cual me remite a conflicto de territorio. ¿Por qué? Por la corteza territorial. La corteza cerebral se llama corteza territorial. El que no me cree, Google. Ya no hace falta ni ir a la biblioteca. Busca corteza territorial y fíjate que te sale. Guido, saludamos a Guido. Así que me hace sentido. Bueno, Mirta. No, si querés me escribís por inbox. Me decís, me contás un poco lo que querés trabajar. Y lo trabajamos. Así como me lo pones vos, yo veo un conflicto de territorio. Saloma Sofi, yo veo un conflicto de territorio. Yo trabajaría eso. Así como me lo pones vos, ¿no? O sea, si yo tomo un poco los elementos, ¿no? Tu pérdida de territorio por tu mamá, más el conflicto de demencia de tu mamá, yo iría por ahí. Si tenés 63, bueno, busca ver a tus 31, 32, busca un conflicto de territorio. A ver si encontrás un conflicto o pérdida de territorio real o amoroso. Fíjate que encontrás a los 31 por ahí. ¿Cómo que sigo siendo holder? Me afeité, Sofi. Me afeité. No puedo ser más holder. Me afeité. Me decían que me parecía Tomás Holder, el de Gran Hermano. Pero porque me había dejado el bigotito, qué sé yo. Pero no, llega un punto que se pone desprolijo y me lo afeito. Me pudre. Después lo dejo crecer de vuelta. Es medio cíclico eso. Es medio cíclico eso. Contanos un síntoma, Sofi. Yo también te quiero, mi amor. ¿Cuándo me venís a visitar? ¿Me dejas tirado? A ver, Messi. Una persona que se llama Messi. Soy muy miedosa. Mi padre era violento psicológicamente. Hoy vivo con miedo a las discusiones. Prefiero huir. ¿Cómo sacar ese miedo? Vivo con miedo a enfrentar a la gente. Está bueno eso. Sí. Te polarizaste en Jim. Te polarizaste en Jim. Si tu papá era violento, por más de que sea psicológico, porque el psicológico, como para el inconsciente la violencia es violencia, digamos, no importa si es física o psicológica.
No importa si es pegarte o si es gritarte o putearte. Fíjate si el hecho de que tu papá sea violento llevó a algo negativo. Llevó a algo negativo, algo que remita a muerte, algo que remita, que termine en muerte, separación del clan o en mal visto. O en mal visto. Pero el hecho de que tu papá sea violento y de que vos, o sea, sea violento es polarizado en yang, ¿no? Ser violento es conflicto de contacto en yang. Está polarizado en yang, polarizado, se podría decir como en masculino, ¿no? Violento. Y vos estás polarizada en yin, en femenino. En definitiva, los síntomas son esos, son algo que está polarizado para un lado o para el otro, y hay que buscar la manera de que converja, una convergencia. Entonces, no sé, por ejemplo, si tu papá era violento y como era violento, eso produjo separación del clan porque se peleó con miembros del clan y quedó apartado del clan, bueno, la respuesta, la solución biológica a eso es que vos te polarices en yin, en evitar siempre el conflicto, por ahí a veces amoldarte a lo que quieren los demás, a veces hasta por ahí puede ser sumisión, o sea, hacer lo que el otro quiere con tal de no discutir, lo cual también puede producir síntomas físicos, o sea, potencialmente podría producir síntomas físicos. Si tu papá era muy violento y de tanto ser violento, no sé, lo agarraron en la cancha y lo agarraron a piñas y casi lo matan, también, en la cancha o en cualquier lado. La solución biológica, como el inconsciente, el casi lo matan y el lo matan lo toma como lo mismo, sería que vos te polarices. Me hace sentido que vos te polarices en yin. Me hace mucho sentido. Gracias, Nico, por tus consejos. Gracias a vos, Mirta, por compartir. Sí, así funciona. Así funciona. O sea, si nosotros estamos polarizados en un lado, eso puede ser repetición de algo que dio por resultado vida, o reparación de algo que dio por resultado muerte, en sentido amplio, ¿no? Muerte. Así funciona. Bueno, si te interesa trabajarlo, trabajar ese miedo, ya sabes, me escribís por direct message o mensaje privado, como sea que se diga. Me decís, mira, tengo una historia así, así, me gustaría trabajarla. Y lo trabajamos, si querés. Vos sos la única que se puede sanar. Esa cosa polarizada. Bueno, gente, están por venir a visitarme. Si nadie va a preguntar nada, me parece que me voy a retirar a mis aposentos. Estaba estudiando un poco de numerología. Numerología. Es algo bastante nuevo para mí, la numerología, pero empecé analizando mi nombre, obvio, uno es chusma. Y quiere autoanalizarse a uno mismo primero, ¿no? Lo cual me parece sumamente sabio. Tengo un amigo que hace poco viene y me dice, yo quiero hacer un curso de coaching PNL. PNL es programación neurolingüística. Yo certifiqué como coach, soy coach ontológico, aparte de biodescodificador. Pero le digo, mira, humildemente yo te doy el siguiente consejo. ¿Por qué no buscas un coach PNL? Uno que, no sé, te lo recomienden o que vos sepas que es más o menos medianamente que tiene experiencia, etcétera, y vas a que te coachee ese tipo a vos, a ver qué resultados da. Y después, con eso, es decir, teniendo esa información, decidís si haces o no un curso para vos ser el coach PNL, de acuerdo a los resultados que te da. Yo hace poco fui a constelar. Quería ver
que era esa disciplina. O sea, lo sabía desde lo teórico, que Bert Hellinger, Fui a Constelar. Y ahí me están tocando timbre. Y recién me pregunto, la tos. Sí, la tos. La tos es un bocado no expresado. La tos es un bocado no expresado. Fíjate a qué edad te empezó y fíjate, bocado no expresado desde los diccionarios de biodescodificación quiere decir algo que quise decir y no pude decir, algo que quise expresar y no me animé o no expresé. Busca esa historia. Bueno, cierro esto y voy a atender el timbre y corto el video. Fui a Constelar. No estuvo mal la ceremonia, más o menos las personas lograban recrear lo que había que recrear, pero no me quedó claro el poder sanador que tenía eso. También puede ser que el terapeuta haya fallado. Nunca, o sea, siempre es una posibilidad. Pero bueno, dije, bueno, por ahora esto no. Bueno, chicos, los dejo, les agradezco su compañía, les agradezco sus preguntas, todo lo que compartieron. Me tengo que ir, los tengo que dejar porque me están tocando el timbre. Les mando un beso grande, un abrazo y nada, no dejen de escribir. Beso grande.